Muy buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema donde ustedes tienen que transcribir y hacer sus actividades para luego presentar. Aquí estamos viendo a niños que están hablando sobre derecho a la vida, derecho a una familia, ¿no es cierto? Muy bien, aquí están compartiendo, ¿no? Todos unidos, todos por igual, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a hablar los derechos y su valor en la sociedad, ¿no es cierto? Es importante conocer estos derechos cuando nos estamos relacionando con la familia, con las amistades o con nuestro entorno social, ¿sí? Muy bien, para que también ellos respeten la, nuestros derechos, ¿ok? Las personas tienen características diferentes, ¿no es cierto? Son altas o bajas y tienen gustos, pensamientos, maneras de comportarse y creencias diferentes. Sin embargo, a pesar de las diferencias, todos los ciudadanos se merece el mismo respeto e igualdad de oportunidades. ¿Es así? Entonces, todos nosotros nos debemos ese respeto de igualdad y oportunidades dentro de nuestro desarrollo como persona. Muy bien. En los derechos humanos. Son un conjunto de facultades inherentes a la persona, los cuales tienen por finalidad proteger la dignidad humana. Incluye los derechos a la vida, a la libertad y no estar sometido a la esclavitud, a la igualdad, a la identidad y a la educación. Alumnos, hace muchos siglos atrás, ya, vamos a hablar del siglo XIV, siglo XV, ya cuando llegaron los españoles a nuestros territorios, ¿existieron los derechos para el Inca o para los indígenas? No, ¿no es cierto? Entonces ellos con sus reclamos, con sus revoluciones, ellos fueron implantando estos derechos, sobre todo el derecho de la libertad. ¿Sí? Muy bien. En la vida, en sociedad, los derechos humanos se caracterizan por ser, vamos a ver, universales. ¿Por qué? Porque no solo está en el Perú, sino está en todo el mundo. Todas las personas tienen los mismos derechos. ¿Ya? Irrenunciables. ¿Por qué? La persona no puede renunciar a estos derechos. ¿Por qué? Porque están sujetos dentro de una constitución del país. ¿Ya? Imprescriptible, nunca va a perderse esos derechos, siempre van a estar ahí. ¿Ya? Muy bien, otro. Interdependientes. ¿Por qué? Porque cada vez que nace una persona va a nacer con esos derechos, ¿ya? Cada uno. Y por último tenemos indivisible. ¿Por qué? Porque no se va a poder dividir, ¿ya? Estos derechos. Así que chicos, todas las personas del mundo, de la Tierra, mejor dicho, de nuestro planeta, tienen los mismos derechos, ¿ya? Por eso son universales, irrenunciables, imprescriptibles, interdependientes, indivisibles. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, continuamos. La dignidad humana. Cada uno tiene su propia forma de ser, ¿no es cierto? Sus propias características. Dentro de esas características, cada uno tiene una dignidad, ¿ya? Ya sea por sus valores, sus costumbres, sus creencias, pero tiene su dignidad, ¿ya? Hay veces que muchas veces nos estamos orgullosos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, de ahí sale nuestra dignidad, ¿ok? Muy bien. Es el valor que tienen todas las personas por igual, ser reconocidos por parte de las instituciones y los integrantes de la sociedad. Asimismo, permite a las personas ser respetadas y valoradas sin distinción, sexo, religión, nacionalidad. Los estados democráticos reconocen jurídicamente los derechos de las personas y garantizan la dignidad humana. Los derechos fundamentales son un conjunto de derechos reconocidos por la sociedad democrática. Quiere decir que no es para uno solo, sino es un conjunto para todos, ¿sí? Democráticamente estamos hablando. La igualdad es un derecho que defiende el acceso equitativo de las personas a la justicia, las oportunidades, ¿sí? Como por ejemplo tenemos la igualdad jurídica, que siempre va a haber un juicio para todos. Si cometemos ya cualquier acto que no
que está en contra de la ley, vamos a ser justiciados. Toda persona que comete esos actos va a ser justiciado. Por eso la igualdad jurídica para todos. Lo que está pasando con nuestro presidente, por mentir, ¿no? Ya lo quieren vacar de la presidencia, ¿no es cierto? La igualdad social, todos tenemos las mismas condiciones, si es para un trabajo, ¿no? Si es para salir a la calle a pasear, ¿no? Entonces, para todo es igual. La igualdad de oportunidades para el trabajo, para hacer algo que nos guste, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí estamos viendo, ¿no? ¿Cierto? La balanza es equitativa para todos por igual, ya sea que está en silla de ruedas, la persona que tiene una pierna, ¿no? ¿Sí? Entonces, para todos igual. Muy bien, tenemos otro. La libertad permite a todas las personas actuar, sentir y pensar de manera independiente, sin presión o influencia de otros. Por ejemplo, libertad individual. Cada uno es responsable de sus propios actos, ¿no es cierto? Porque yo no me voy a hacer responsable de tus malos pensamientos, ¿no es cierto? Entonces yo no me voy a ser responsable de tus problemas que tú tienes, tú lo vas a enfrentar. Libertad de circulación, que aquella persona que está circulando por la vía, ¿no es cierto?, tiene la libertad de circular, así como este señor la tiene de circular con su auto, de igual manera este señor. Libertad de estilo de vida, como vive en cada persona, cada familia. Libertad de información, de informarse qué es lo que está pasando en el mundo, sobre todo de esta pandemia, de lo que está pasando con nuestros gobernantes, ¿no es cierto? Libertad de opinión, que tú puedes expresar lo que tú creas conveniente para ti, ¿no es cierto? De expresión de igual manera, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces, para todo eso es la libertad. No confundir la libertad con el libertinaje, por si acaso el libertinaje es otra cosa. Los derechos de primera generación. Vamos a hablar de los derechos que tienen las personas, ¿ya? Los derechos humanos pues fueron reconocidos en diversos momentos de la historia como consecuencia de la necesidad de las personas para garantizar su desarrollo como individuo y como sociedad. De acuerdo a la evolución y el pensamiento del hombre, los derechos se han ido modificando con el tiempo. Sus inicios, los derechos beneficiaban a los grupos sociales privilegiados y luego se expandieron a los obreros y campesinos. Sin embargo, durante mucho tiempo los derechos de las mujeres no fueron reconocidos, así como los derechos de la sociedad sometidas al poder de las potencias europeas. No fue que hasta 1948 en que se reconocieron los derechos para todas las personas. ¿Sí? Entonces, en la historia de la humanidad se distinguen tres etapas de la evolución de los derechos humanos, las cuales reciben el nombre de generaciones. Por eso aquí dice los derechos de primera generación. ¿Sí? Corresponde a los reclamos de los movimientos revolucionarios. Cuando llegaron los españoles, nos sometieron esclavos y luego ellos empezaron a revolucionarse, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a hablar aquí del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en Europa y América. Durante esta época se reconocieron los derechos civiles y políticos, los cuales favorecieron la libertad de las personas frente a las restricciones de los estados. Destacan los derechos de la integridad personal, la libertad de pensamiento y expresión de ideas, la propiedad y la igualdad. ¿Sí? Muy bien, aquí vemos todos, rubios, morenos, negros, cholos, zambos, ¿no? Entonces igualdad para todos. Muy bien. En el Perú los primeros derechos está reconocido en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Comprende el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la igualdad y la no discriminación, a la libertad de conciencia y religión, al honor y a la buena reputación, a la libertad de reunión y la libertad de información, opinión y expresión. Son los derechos que reconoce nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 2, en la primera generación. Los derechos de segunda generación surgieron a finales del siglo XIX, se incorporaron en las leyes de los países del siglo XX, que buscan garantizar a todas las personas el acceso a condiciones de vida dignas
y se clasifican en derechos económicos. ¿Por qué? Porque necesitamos de una vida digna, ¿no? Sin la economía no hay esa vida que nosotros queremos, ¿ya? Derechos sociales, cómo acceder a un sistema de salud, ¿no es cierto? Para tener una buena salud, nosotros debemos de asistir a un centro médico para que ellos nos recomienden o nos faciliten medicamentos para sentirnos bien. Derechos culturales. Pues bueno, aquí tenemos pues todos nosotros la educación gratuita que se nos da en el Perú, ¿no es cierto? Los derechos de primera y segunda generación se denominan estados sociales del derecho. El derecho a la segunda generación en el Perú se encuentra condicionadas en la Constitución Política del Perú, donde reconoce el derecho al trabajo, ¿sí? Todos tenemos derecho al trabajo, a los derechos sindicales y a la seguridad social, a la protección de la familia, de las madres y los niños y a nivel de vida, al disfrute de la salud física y mental y a la educación. ¿Sí? Esos son los derechos de segunda generación que existen en nuestro territorio peruano. El derecho a la tercera generación se consolida a partir de la segunda mitad del siglo XX, se relaciona con la colectividad, es decir, consideran al individuo como parte de una comunidad, donde destacan derechos a la libre determinación de los pueblos, ¿sí? Donde tú puedes vivir, ¿no es cierto? O puedes irte de viaje, ¿no? O migrar. Al desarrollo, a la protección del medio ambiente, a la paz y a la preservación del patrimonio de la humanidad. Cabe resaltar que estos derechos no pueden ser garantizados únicamente por un país. Su aplicación requiere de los vínculos solidarios que establecen los estados entre sí a través de convenios u organismos internacionales. ¿Sí? Muy bien. Entonces son estos derechos de la tercera generación. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, todos ustedes van a leer y responder las siguientes preguntas. ¿Ya? Estas preguntas que están aquí lo van a responder en su cuaderno. De igual manera van a leer parte 2 y desarrollen la pregunta. Y no se olviden de ilustrar el tema. ¿Ya, jóvenes? Y también no se van a olvidar de desarrollar el libro de la actividad página 46, 47, 48 y 49. ¿Ya? Estas preguntas de acá son de acuerdo al tema que estamos desarrollando, que has entendido, cómo lo puedes solucionar tú, ¿no es cierto? Hay que tomar conciencia de lo que vamos a realizar, ¿ya? Muy bien, chicos, espero que todos ustedes se encuentren bien de salud y sigan cuidándose. Nos vemos.